Shalom amigos, bienvenidos a Torah Internacional en su sección La Perla de la Parashá de la Semana. En esta ocasión nos toca hacer un breve comentario a la Parashá Mexorá. Y Mexorá es el nombre hebreo bajo el cual se denomina al afectado de alguna enfermedad cutánea, incluido la lepra, por así decirlo, ¿no? En las escrituras, las marcas que aparecen en la piel se le llama de manera general negaín, ¿ok? Entonces, o azotes o golpes, ¿no? Y la persona, generalmente algunas traducciones le ponen leproso, pero como ya he mencionado antes en el comentario de la Parashá Tazria, leproso no es la traducción apropiada, más bien una persona afectada de la piel, y pudiera ser que en algún caso fuera leproso, ¿no? Por otra parte, en algunas versiones algunas traducciones de la Torá, vierten aflicción de Sará, es decir, el Sará es la enfermedad cutánea de la piel, y le dicen aflicción de Sará. Le dicen aflicción de Sará porque la persona no solo está afectada por una enfermedad cutánea, sino que también está afectada lo más profundamente en sus emociones, porque ahora, a partir de que el Cohen lo declare o la declare impuro, entonces esta persona se va a ver obligada a dejar su hogar, su familia, sus amigos, su entorno cercano. Y según ese el caso, dejará el esposo o la esposa, y eso es un drama importante que puede tener la persona que llegue a sufrir o experimentar una enfermedad como esta. Y luego, ¿qué le va a tocar hacer? Bueno, le va a tocar hacer como a veces vemos allá en la Tanaj o en algunos episodios de los evangelios, que esa persona se junte a un grupo de enfermos similares o leprosos, donde comparten su vida y la miseria, pues en donde se encuentran, esperando que en algún momento milagrosamente esa enfermedad de la que él sufre puedan ser sanada, y entonces ir al Cohen para que lo declare impuro y seguir los rituales correspondientes, y así puede reintegrarse a su familia. Justamente la Parashá Mexorá contiene en su primera parte todos los rituales correspondientes a la purificación. Son rituales o un ritual que diría yo bastante enigmático, de una avecilla, de dos avecillas, una que sacrifican en expiación, la otra que la dejan viva, la sumergen en el agua con sangre y luego la dejan volar. No es fácil esta explicación, y ahora mismo no la voy a abordar. Me voy a concentrar más bien en el hecho de que lo que comencé en la semana pasada, ¿no? Semana pasada, que es en la Parashá Tazria, les comenté que cuando una persona veía que su prójimo tenía una afección de Sará, era su deber moral y ético llevarlo al Cohen. Con eso empecé, y ahora con la Parashá esta semana se cierra el círculo, porque en esta Parashá ahora el Cohen tiene que salir al campamento, y eso es lo que le dice la Parashá acá. Miren, la Parashá Mexorá dice: esta es la ley del Mexorá. En el día de su purificación, él será traído al Cohen, y saldrá el Cohen fuera del campamento. Es decir, va a llegar un momento en que él va a ser traído al Cohen, pero no a la ciudad donde está el Cohen, sino que el Cohen sale. ¿En dónde está el Cohen? Bueno, el Cohen está, si está en Jerusalén, vive en el templo. Los Kohanim viven en el templo. Y si están repartidos por el territorio de Israel, viven en las ciudades de refugio. Esos son los lugares donde viven los levitas. Y entonces ellos van a dejar o tendrían obligatoriamente que dejar la ciudad de Jerusalén o el templo de Jerusalén o alguna de las ciudades de refugio para dirigirse a aquellos lugares en los desiertos o en las fronteras de las ciudades o en las puertas de las ciudades, para encontrarse con el leproso. En cada caso, el Kohanim llevaba una obra de misericordia, pues él tenía que estar monitoreando la piel
para saber si alguno podría ser resultado sanado y entonces decretar su pureza y emprender con él los labores de purificación. Entonces, ahora, en la parashá Tahría llevamos el enfermo al Cohen. En esta parashá, el Cohen sale a buscar donde esté el afligido. Y entonces aquí el Cohen comienza una obra de misericordia a favor de aquel que ha experimentado la sanidad. Y en cierto sentido esta obra representa un riesgo para su propia vida y salud. No solo tiene que dejar la comodidad de estar en el templo de Jerusalén alabando y cantando, sino que como él ha sido designado para atender especialmente a aquellos enfermos de la piel, incluidos los leprosos, él se ve obligado por la Torá y por la encomienda que le ha sido dado como Cohen a salir de su comodidad y poner en riesgo su salud y encontrarse allá donde está con el que aspira pues a el decreto de pureza de sus labios y también que emprenda también los rituales respectivos de purificación. Por eso dicen los jajamín que esta obra de servicio al enfermo que hacían los kohanim era para un tipo de hombre de cualidades extraordinarias, un hombre que amara la paz y que tuviera misericordia por el Eterno, justo como las cualidades que distinguía Aarón a Cohen, que es el ancestro de todos los Kohanim. Estas cualidades y el riesgo que asume el Cohen de dejar la comodidad para declarar limpio a un mesorá y encontrarlo allá donde se encuentra, podemos también ver la obra del Mesías. En los evangelios encontramos varios episodios donde el Mesías realiza diversos y extraordinarios milagros de sanidad, entre ellos el de sanar leprosos. Incluso en alguna ocasión, dice el libro de Mateo 8, que toca a uno de ellos. Según la tradición judía, este poder o esta facultad para sanar enfermos y en particular leprosos era una de las credenciales del Mesías. De hecho, puedo afirmar que todo erudito que se respete en conocer el Talmud debe estar claro que en el Talmud Sanedrín enseña que el Mesías tendría el poder para sanar a los enfermos y leprosos, como también nos enseñan varias porciones mesiánicas del profeta Isaías. Y sobre este punto hay una interesante conversación entre Juan el Bautista y Yeshua que muestra que esta era la idea que se tenía en aquella época y que era de conocimiento público. Por ejemplo, en el libro de Mateo se encuentra que Juan el Bautista está en la cárcel. Y ahí sí, deprimido y desconsolado, viendo la situación en que se encuentra, él envía un grupo de discípulos para entrevistarse con Yeshua y hacerle solamente una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El doctor David Stern, un judío creyente en Yeshua, en su fantástico y excelente comentario al Nuevo Testamento, nos dice que esta pregunta era una pregunta que estaba elaborada en código. Es decir, ¿eres tú el que había de venir? Porque esta es una referencia al Mesías. Eso es una expresión mesiánica. Recuerden aquella clásica expresión que está en los Salmos, dentro del Jalel, que dice Barú Abba Beshem Adonai, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, el que viene es el Mesías. Y cuando él dice el que había de venir, es obvio que se está refiriendo al Mesías. Por lo tanto, la pregunta en código le está diciendo, ¿eres tú el Mesías? Aquel que viene en el nombre de Adonai. Y esa pregunta no solo era un código, sino que también era su propia angustia, porque Juan el Bautista se había presentado a sí mismo en el desierto de Judea como el heraldo del Mesías. Y lo había presentado públicamente como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Es decir, había hecho una presentación pública de que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y otras expresiones similares. Era obvio que él era el heraldo del Mesías, como alguna vez lo clasificó o lo determinó Yeshua. Él era el Elías que había de venir, el heraldo que anunciaría pues al Mesías y la era mesiánica.
Muy bien, entonces ahora Yeshua le da una respuesta contundente. Y con esa respuesta está afirmando que él es el verdadero Mesías. En el Evangelio de Lucas, que es el que Mateo, que estoy citando, Mateo 11, dice: id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los hombres ha anunciado el Evangelio. Es decir, en dos pilares fundamentales presenta sus credenciales como Mesías. Es decir, presenta las buenas nuevas del reino de los cielos, y esas buenas nuevas son legitimadas con el poder para sanar enfermos, entre ellos los leprosos. Por tanto, Yeshua era el que había de venir. Y es un craso error esperar a otro. Juan el Bautista, tal vez en su aflicción y tal vez contaminado un poco con las ideas judías de aquella época que esperaban a un Mesías libertador y político que los liberaría del yugo de Roma, y que Yeshua no hacía nada al respecto, se angustia con esa imagen política que se tiene del Mesías. Y entonces lo ve simplemente en esta obra, y entonces le dice: no, la obra del Mesías cuando venga es hacer esta: presentar las buenas nuevas del reino de los cielos, y además sanar los enfermos como tus discípulos oyen y ven. Esa fue la respuesta que le fue enviada, y creemos que Juan el Bautista murió mártir creyendo en eso. Muy bien, el Mesías vino, se mezcló con los desamparados y sanó a sus enfermos, y en especial devolvió a los muertos a la vida y a los leprosos a su respectiva familia. Además, en una ocasión le dijo a los leprosos que sanó que se mostraran a los sacerdotes a fin de que realizaran el ritual de purificación, lo cual en principio revela no solo su respeto a la Torá, cuando le dijo: ven y muéstrase a los sacerdotes para que hagan el ritual correspondiente de purificación, que justamente está en esta parashá Mexorá, sino que también con ese respeto a la Torá, esta gente, cuando testifiquen allá de cómo ocurrió la sanidad, les va a hacer un mensaje, lo está enviando un mensaje a los Kohanim: el Mesías ha aparecido. Así que él envió dos mensajes: el claro y directo, respeto a la Torá, y el segundo, el Mesías ha aparecido. Y ese es un mensaje que deberían llevar los leprosos. Así que todos los leprosos de alguna manera llevan un mensaje de salvación tan pronto son sanados. Sin embargo, el judaísmo tradicional, sin otra base que su propio prejuicio, enseña que los milagros de Yeshua son falsos, producto de una brujería. Muchas partes lo dicen Yeshua el hechicero. Eso no es respetuoso con el otro, con la posición ajena. Históricamente el judaísmo ha tenido una crítica muy dura hacia la persona y obra del Mesías. Nosotros no le ponemos un sobrenombre feo a Rabbi Akiva, y se acuerdan que Rabbi Akiva que se equivocó bien feo cuando señaló que Bar Kokhba era el Mesías. No, tratamos con respeto a quien piensa distinto de nosotros. Sin embargo, otros rabinos un poco más respetuosos enseñan que Yeshua no cumplió con las expectativas mesiánicas de reunir a los dispersos de Israel y traer la redención y al paz al pueblo judío. Dice: estas profecías que están acá, Yeshua no las cumplió. Está bien, podemos discutir, pero hay que guardar distancia y respeto. Pero, sin embargo, tengo una objeción contra ellos. Estos rabinos, particularmente desde el judaísmo reformista hasta el ortodoxo, pasan por alto el testimonio de los antiguos rabinos de los Midrashim, que enseñan que la vida de Joseph era una alusión al Mesías, en el sentido de que el Mesías, igual que Joseph, sería revelado a sus hermanos, sería rechazado y ocultado, y al final sería revelado delante de todos. Pues sepa el pueblo judío que muchos de ustedes están viviendo en esa fase de ocultamiento del Mesías. No saben que el Mesías
ha venido y está en esa fase oculta. Primero fue revelado, fue rechazado por su pueblo y está en esa fase oculta. Y luego aparecerá cuando de repente Joseph se revela ante sus hermanos y dice: Ani Joseph, yo soy Joseph. Y todos quedaron boquiabiertos. Así pasará en los tiempos postreros cuando el Mesías se revele. Entonces, el judaísmo tradicional, desde nuestra posición, está viviendo la fase de ocultamiento del Mesías, y a muchos a lo largo de la historia se le ha ido revelando, pero al colectivo general aún esa gran sorpresa no se le ha sido dado y le está guardada en un futuro cercano. Y lamentablemente, cuando aparezca, dice la Escritura que Yeshua aparecerá en las nubes de los cielos con poder y gloria. Ya no vendrá como un mártir como vino la primera vez. Muy bien. Estos testimonios de las Midrashim y del Talmud y otros similares siempre son pasados por alto en las discusiones rabínicas medievales y modernas sobre la identidad y obra del Mesías, e insisten en esperar a otro. Y por ello, desgraciadamente, parte importante del pueblo judío ha sido engañado con la aparición de falsos mesías, empezando por Bar Kokhba, que no era un hombre tranquilo y humilde como Yeshua, que sanaba a los enfermos y predicaba el advenimiento o el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Era un político, un militar que encabezó una revuelta contra Roma y fue aplastado. Rabbi Akiva, el gran maestro de la literatura rabínica y muy famoso entre el pueblo judío, lamentablemente se equivoca y lo señala como el Mesías, y con ese error arrastra a miles al engaño y al martirio. Muchos de sus discípulos fueron martirizados por las tropas romanas. Y hoy día hay un gran revuelo en Israel. Muchos rabinos están instando al pueblo judío a regresar a Jerusalén, pues según ellos está a punto del Mesías de aparecer en Jerusalén. No aparecerá, aparecerá otro, el anticristo, y sobre esto hablaré muy pronto. Lo cierto es que judíos tradicionales y cristianos antisemitas se han vestido con piel de leprosos y se han comportado como leprosos. Se han aislado los unos de los otros y se han rechazado mutuamente. El Mesías ya vino y se arriesgó a acercarse a los enfermos y leprosos en su tiempo, y aún tiene el poder y el deseo de quitar el zarak del prejuicio, del orgullo, del resentimiento que se han acumulado por siglos como llagas en estos cuerpos religiosos, del judaísmo tradicional y del cristianismo antisemita. Estas heridas fueron causadas a propósito por el propio Eterno, y Él mismo lo curará, como lo anuncia Isaías 30:26. De ellos, de entre los judíos tradicionales y de entre los cristianos antisemitas, tarde o temprano tendrán que doblegarse ante las evidencias y las credenciales mesiánicas de Yeshua, y tendrán que acercarse a Él como un leproso y le dirán: si quieres puedes limpiarme, y Él con su infinita gracia le dirá: quiero, sé limpio. Podemos decir ahora: cúranos y seremos curados, sálvanos y seremos salvados. El Midrash Tanhumá, para finalizar, dice que el Eterno usa para curar lo mismo que usó para herir, y el Mesías adquirió estos méritos para nosotros, pues por medio de sus heridas las nuestras han sido curadas, como dice Isaías 53. Por ello rogamos que el Eterno envíe al Mesías, Yeshua Harrafenu, Yeshua el Sanador, pronto y en nuestros días, y decid amén.